tardes, qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir conociendo, disfrutando y aprendiendo de todo aquello que se genera al interior de nuestra casa de estudios. Hoy saldremos un poco de este territorio para conocer y hablar sobre la situación que se vive en Venezuela. Además tenemos música y ciencia con Rock Lab, tenemos nuestra colaboración semanal con Gaceta UNAM, les hablaremos también de una convocatoria para promover la escritura entre principalmente las juventudes, y esto y mucho más lo trataremos durante los siguientes minutos. Acompáñanos. La detención de Nicolás Maduro luego de una operación militar liderada por Estados Unidos en Caracas ha marcado un parteaguas en la crisis venezolana, las relaciones internacionales y el ámbito geopolítico tanto regional como global, donde resaltan, por ejemplo, temas como la intervención extranjera, la soberanía, la seguridad, el petróleo y, por supuesto, la incertidumbre. Y para platicar de todo ello, saludamos esta tarde al doctor Carlos Gabriel Torrealba Méndez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Universidad venezolano, y a quien nos da muchísimo gusto recibir esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Rosa, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en este espacio para contestar algunas preguntas sobre mi país y aportar ideas a toda la comunidad universitaria. Y además de esta parte analítica, por supuesto, te toca la parte testimonial, la cuestión familiar está directamente ligada, y además vas aterrizando de Venezuela. Cuéntanos cómo se vive el día a día a partir del 3 de enero. Bueno, sí, como dices, en realidad acabo de llegar, ¿no? Llegué el 8, estuve allá en Venezuela entre el 18 de diciembre y el 8 de enero, entonces este parteaguas, como tú bien dijiste, me tocó vivirlo presencialmente, a mí, a mi familia, horas muy horribles, mucha angustia, y que realmente lo más sorpresivo es que contrastó luego con una calma y una volver a la normalidad muy rápido, que a los venezolanos nos dejó, los que estábamos allá, sin oportunidad de ni siquiera procesar lo que pasó, porque tú bien lo mencionaste ahorita, en realidad se trata de algo que no solo afecta a Venezuela, a mi país, sino que es algo con impacto regional y global, ¿no? Pero qué importante comenzar con esto, con lo que se vive ahí, porque por supuesto se vuelve noticia y se ha vuelto pues esto un cúmulo de información que muchas veces puede estar alejado o no de esta realidad. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo pones en esta balanza lo que se dice y lo que en realidad sucede? Claro, Venezuela siempre es un tema complejo que polariza mucho, ¿no? Y esta intervención estadounidense, rechazable totalmente por todas las implicaciones que tuvo, viene a polarizar más, ¿no? Entonces vemos manifestaciones acá en México, en muchas ciudades, a favor, en contra, y realmente aportar ideas constructivas que ayuden a complejizar el panorama es muy difícil, es algo que desde el Instituto de Investigaciones Sociales siempre voy a tratar de hacer, ¿no? Y en principio eso, en principio también un poco la polarización es porque ambas partes tienen razón, ¿no? O sea, mis compatriotas un poco porque han sufrido las consecuencias de Maduro, ¿no? Porque sí es cierto que tiene un nivel de autoritarismo, venía teniendo un nivel de autoritarismo importante en cuanto a represión, en cuanto a elecciones no ganadas en realidad, pero que definitivamente esta no era la manera de hacerlo, ¿no? De acabar con esa crisis. Digamos. Claro, porque en realidad las consecuencias para la democracia venezolana ni siquiera están muy claras con esto que pasó. Además, hasta podría ser contraproducente, ¿no? Vayámonos justo un poquito antes. ¿Qué pasaba? ¿Qué había pasado en Venezuela durante los últimos años? Digamos, esos hechos, esas etapas importantes que han marcado la historia reciente como país. Fíjate, lo primero habría que referirse a la crisis humanitaria, ¿no? Que detonó toda la migración en todo el mundo, que ya es bastante conocida en cifras de venezolanos, ¿no? Crisis alimentaria, de derechos humanos también, de salud. Esta situación ya había mejorado un poco en el país debido a ciertos cambios en la política económica de Maduro hacia políticas de ajuste estructural, ¿no? Abandonando un poco el tema del socialismo, etcétera.
Pero las condiciones políticas siempre se habían mantenido muy difíciles, ¿no? Clausura, represión importante, operativos de pacificación en barrios populares del país que han supuesto miles de muertos en esos operativos, ¿no? Y bueno, en ese sentido también los venezolanos luego dicen que al final se llegó a esta conclusión por todos los intentos que han habido antes, ¿no? O sea, la oposición en Venezuela, la sociedad venezolana, sí es cierto que intentó de todo, ¿no? Intentó vías democráticas, vías extrainstitucionales, negociaciones. En Barbados, Noruega, México, Uruguay trataron de interceder también. Y todas las alternativas para una transición democrática en Venezuela en realidad sí se intentaron. Y en las negociaciones que pudieron avanzarse, el chavismo siempre salía de la mesa a última hora, ¿no? Entonces yo creo que eso un poco explica al final por qué se llegó a esta situación. De todas maneras, con la intervención de Trump, el ataque, sigue la duda de qué significa realmente o cuál es el objetivo de esto, ¿no? Porque parece claro que el objetivo era llevarse a Maduro, se consiguió. Ahora el tema petróleo está ya exigiéndose cosas y Petróleos de Venezuela ya está muy colaborador al respecto. Pero el tema narcotráfico. Exacto. Esa fue un poco la narrativa estadounidense para justificar el ataque, pero en realidad muchos expertos sobre Venezuela vienen diciendo que la evidencia de la existencia del Cartel de los Soles, por ejemplo, en realidad no se sostenía. E incluso ya ha habido cambios en la tipificación del Cartel de los Soles en Estados Unidos que te dan evidencia de que esa narrativa justamente se hizo para evitar que el Congreso dijera algo o evitar pedir permiso al Congreso y justificar la captura de un líder de narcotráfico. No que no exista narcotráfico Claro. en Venezuela, pero lo que existe son redes multifocales, etcétera, y no como un cártel como tal. Pero esa más bien fue la excusa, ¿no? Hablas o hemos mencionado de una intervención, un ataque, una detención, pero tiene que ver directamente con temas políticos, con temas democráticos. Sí. ¿Cómo se traduce, digamos, este hecho del 3 de enero en lo que sucede en términos regionales? Bueno, en realidad, con el tema de democracia, en primer lugar, la oposición venezolana también se queda un poco así, o más bien quienes no querían a Maduro quedaron un poco confundidos porque al final el chavismo sigue en el poder, ¿no? Entonces las expectativas que había quizás con María Corina Machado, el desprecio explícito que le hizo Trump, ¿no? No puedes tener el poder porque no controlas la situación en el país, etc. Y ahora estar negociando directamente con el chavismo es lo que deja la puerta abierta a la pregunta de realmente era el objetivo la democracia, ¿no? Porque al parecer a Trump le está pareciendo bastante bien negociar con un chavismo más domesticado en el poder, que le dé lo que quiere y, digamos, en términos democráticos no hay mucho cambio, ¿no? Y por eso te decía que todo puede empeorar, ¿no? En términos regionales es muy grave porque se deja un precedente, digamos, terrible. Y ya Trump ha hecho amenazas en México, en Colombia, en Groenlandia, y aquí ya quedó una receta, ¿no? Y por eso ya, y te lo mencionaba, ¿no? Mis paisanos tienen mucho recelo porque diciendo que no se puede opinar si no eres venezolano, pero ya esto excedió Venezuela, por supuesto que se puede opinar. Y nosotros como comunidad universitaria pues tenemos, digamos, ese deber también de aportar. El CIALC está haciendo debates, el latinoamericano está haciendo debates, nosotros en sociales también, eso hay que también estar pendiente. Esto es importante. ¿Cuáles son los puntos que se están defendiendo y abordando? ¿Cuál es el ABC que, digamos, Sí. debemos tener claro independientemente de si somos o no venezolanos, Sí. de quienes están viviendo en Venezuela y de quienes o quienes tuvieron que salir por diferentes razones de su país de origen? Mira, hay muchas lecturas realmente, ¿no? Definitivamente aquí en la universidad, desde latinoamericanos, el Colegio de Latinoamericanos, está
muy presente la explicación latinoamericanista, ¿no? y antiimperial. Y obviamente hay mucha gente que dice, bueno, pero es que en realidad Venezuela está pasando de manos rusas y chinas, que sí, o sea, los tratados petroleros con China, digamos, eran cero soberanos, ¿no? Pero estamos hablando de una agresión estadounidense a un país latinoamericano y eso siempre lo advirtió la tesis antiimperialista, ¿no? Estadounidense particularmente. Digamos, desde mi campo, de lo que yo trabajo en términos de democracia, sociología política, voy a tratar de abonar un poco a la complejidad. Claro. Hay que rechazar lo que pasó, pero en realidad Maduro no era santo de mi devoción particularmente, porque sí causó mucho sufrimiento también en Venezuela, ¿no? Y por eso se entiende que la gente fuera venezolana celebre, ¿no? Y tú veas más extranjeros marchando como lo hicieron el sábado acá. Pero eso también se tiene que respetar, ¿no? O sea, porque sí, como desde México, es muy preocupante lo que está pasando. Desde el punto de vista testimonial, pero desde el punto de vista académico, ¿cuáles son los temas, los problemas que deben solucionarse en Venezuela? Muchísimos, ¿no? En términos económicos lo conversábamos, no está claro ni siquiera. Fíjate que con el tema en Venezuela ya tiene desde 2019 dolarizada, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes hacer también una lectura de que al final esto es una culminación de algo que ya viene pasando en el país. Maduro viene abandonando política económica como de izquierda, dolarizó la economía, Chevron había vuelto al país desde 2024. Entonces, en realidad, aunque es un escenario de ruptura importante, también tiene dotes de continuidad, ¿no? Eso por ahí, en el ABC yo también, la pregunta que me hago es de quién es la calle ahorita. Yo siento que esa es una gran pregunta que hay que hacerse, más allá de perspectivas de transición democrática, ¿no? Y eso está en veremos, ¿no? O sea, se verá qué tanto va a ceder el chavismo y qué tanto va a seguir presionando Trump desde lejos, aunque ya dijo que un segundo ataque estaba descartado, para, por ejemplo, si se convocan elecciones en algún punto, ¿no? Eso no está claro, ¿no? Eso por la democracia. Y la pregunta de quién es la calle, el chavismo sí ha protestado desde el 3 de enero. Yo hice recorridos hasta donde estuve ahí. Hay protestas chavistas que vienen todos los días. No son menores, pero no son masivas. Entonces la calle no es totalmente del chavismo. La calle no es opositora porque si tú celebras, en realidad puedes ir detenido por traición a la patria, ¿no? O sea, no, la militarización sigue siendo importante allá para callar esas voces que pueden estar tomando la calle a favor de lo que pasó, por ejemplo. La calle ahorita la tiene la normalidad y por eso comenzaba por ahí, porque me pareció muy impresionante en los recorridos que di cómo se reactivó todo como si no hubiese pasado nada. Y eso fue la orden desde el mismo gobierno, ¿no? Entonces, ahí también es muy importante ver cómo Delcy Rodríguez, la presidenta interina, está manejando 3 discursos simultáneos que a veces hacen cortocircuitos entre sí, porque tiene 3 audiencias distintas, ¿no? Tiene que dar un mensaje conciliatorio y colaborador con Trump, tiene que dar un mensaje más incendiario para que su propia base no la acuse de traición y tiene que dar un mensaje unitario a las otras facciones del chavismo. Entonces, por eso vamos a ver que a veces Delcy Rodríguez es más incendiaria, a veces es más seamos amigos, Trump, conciliadora con Trump definitivamente, porque tiene 3 audiencias ahora a las que hablarle, ¿no? Y ahí eso también será interesante pulsar. Y el discurso cuenta y cuenta mucho. Por supuesto. ¿Cuáles son los puntos centrales que considerarías o que resaltarías para entender un antes y un después de este 3 de enero? Mira, o sea, hay que tener en cuenta justamente también qué va pasando con las posibles flexibilizaciones. Si bien no se da una transición democrática completa, por ejemplo, hay ciertos gestos que ya se están dando. Por ejemplo, el tema de liberación de presos políticos. Y esa es una bandera importante que está retomando la oposición allá, ¿no? O sea, ya que incluso María Corina quedó un poco desplazada, la bandera ahora es presionar por la liberación de los presos políticos. Y hasta antes de ayer, me parece, se habían anunciado 24 presos políticos liberados. Su libertad no es plena porque no pueden dar declaraciones. Este número parece que ha venido aumentando. Eso hay que tenerlo
expulsado, porque en la literatura como de transición democrática y de cambio de régimen, luego cuando un régimen tiene momentos de apertura, puede haber oportunidad como para que se amplíe la ventana política de acción de protesta o de acción de la oposición, por ejemplo. Esto en realidad no está claro porque, te digo, son liberaciones inorgánicas, o sea, más bien obligadas, y el chavismo sigue manteniendo control militar de la calle, ¿no? Claro, y entendamos que la incertidumbre es un factor que juega y juega en todos los ámbitos en la vida diaria, pero en las cuestiones económicas, en las cuestiones políticas. Para terminar esta plática, doctor, cuéntanos cuáles serían los posibles escenarios que esperan y que convendrían de alguna manera a Venezuela. Sí, quizás los escenarios que vengo manejando tienen que ver con la parte como de transición democrática justamente, ¿no? Pienso que definitivamente hay un escenario en el que en realidad sí pasan 6 meses, que es el tema de la declaratoria de ausencia de Maduro temporal, y por ejemplo incluso ellos convocan elecciones, ¿no? Y le permiten la participación a María Corina Machado, por ejemplo. Eso es un escenario como el más optimista para la oposición en el país, ¿no? Hay otro escenario muy contrario, que es en realidad el chavismo se mantiene en el poder, Trump lo sigue con ellos como interlocutores, una especie de chavismo más domesticado que les dé concesiones petroleras, por ejemplo, y que en realidad no cambie más nada de ahí. Entonces, y cualquier escenario como a la mitad de eso, claro, ¿no? Pero en realidad sí, lo que definitivamente sí se prueba es que estos no son cosas automáticas, apenas comienza, seguro es algo que todavía va a tener larga duración y que yo creo que en realidad sigue siendo muy preocupante todo el escenario para Venezuela y para la región y el mundo. Claro, y hay que entender que son procesos largos, que son procesos complejos, que no van a cambiar de un día para otro, que no cambiaron del 3 al 4 de enero, como no sucedió en el 2014 al 2015, cuando se dio pues esta migración, digamos, masiva. Pero hay algo que tenemos que hacer y algo que tenemos que hablar quizá antes de despedirnos solamente, que tiene que ver con el papel, los discursos, las acciones de los gobiernos de otros países, los organismos internacionales, por ejemplo, la ONU. Sí. Mira, lo platicábamos, ¿no? Ahorita lamentablemente los organismos internacionales pues poco han podido hacer más que condenar enérgicamente, ¿no? Estas condenas de papel, que se ha visto que tanto México, Colombia, Nicaragua, digamos, están tomando la oportunidad como para más bien ponerse en plan también de colaboración, de negociar, rechecar acuerdos, aquí estamos todos tranquilos, ¿no? No es necesario pasar a ese tipo de escenarios y pues sí, o sea, lamentablemente lo ideal sería tratar de articular algún bloque latinoamericano que hiciera alguna clase de resistencia a esto, pero pues por ahora la estrategia parece ser de contención y de demostrar que estamos en buenas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Colombia, México, Nicaragua, etc. Y eso termina siendo también una postura política que impacta a nivel global y hay que decirlo, por eso es importante pues eso, las palabras y estos comunicados internacionales cuentan mucho. Sí, a las malas, ¿no? Establecimiento de buenas relaciones a las malas y pues como te decía, como universidad también nos toca abonar como al debate plural y a seguir también los foros que ya se están haciendo mucho sobre el tema en toda la universidad. Claro, y lo que nos toca aquí en este espacio, por lo menos, es por supuesto seguir hablando del tema para informar a la población, al público en general y seguir pues eso, ofreciendo contenidos que nos permitan tomar decisiones y opiniones, tener opiniones informadas. Muchísimas gracias, doctor Carlos Gabriel Torrealba Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad y venezolano, hay que decirlo también. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora les cuento que Libros y Literatura UNAM extendieron la convocatoria del 5º Premio de Novela Juvenil Universo de Letras 2026, que impulsa la creación literaria. Pueden participar todas las personas mayores de edad que estén interesadas en la escritura de este género literario, que estén residiendo en nuestro país y tengan una historia dirigida al público juvenil que sea original, inédita y no haya sido premiada. Tienen hasta el 15 de enero para participar y el trabajo ganador recibirá el premio de 150,000 pesos y además, lo más importante, la posibilidad de ver su obra publicada en la colección Hilo de Aracne,
Todos los detalles de la convocatoria pueden consultarse en el sitio y en las redes sociales de Universo de Letras, de Literatura UNAM y, por supuesto, de Libros UNAM. Enseguida revisamos las páginas y los contenidos de Gaceta UNAM y los traemos hasta esta pantalla para todos ustedes. Este 12 de enero, la Universidad Nacional Autónoma de México inició el concurso de selección para el ciclo escolar 2026-2027 en nivel licenciatura, tanto para el sistema escolarizado como para el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (UAED) en sus dos modalidades, que incluye 13 novedades en la CENES. Restauran mural de David Alfaro Siqueiros, uno de los emblemas de Ciudad Universitaria, ubicado en la cara oriente de la Torre de Rectoría, titulado El Nuevo Símbolo Universitario, que forma parte del patrimonio artístico y cultural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La Facultad de Ciencias ofrece a bajo costo un servicio con técnica PCR que puede ayudar a prevenir el cáncer cervicouterino, ya que identifica el virus antes de que cause daños celulares. Y mucho más contenido, por supuesto, en su versión impresa y también digital. Y hablemos ahora de ciencias, sonidos y vibraciones intergalácticas a partir de instrumentos y alternativas sorprendentes para escuchar y disfrutar de la música con todos los sentidos. Esto en la siguiente entrega de Rock Lab. La música y cualquier aspecto que la rodea, desde su producción, estudio y análisis, tienen una relación cercana. Detrás de cada nota hay ciencia. La física explica cómo se produce el sonido, cómo viajan las ondas y cómo las vibraciones se transforman en melodías que podemos escuchar y sentir. Aunque pueda sonar lógica la relación de la física y la música, existen instrumentos que hacen más evidente y hasta futurista el arte musical. Comencemos por el theremin. Es el único instrumento que puede emitir sonido sin la necesidad de un contacto físico directo. Lev Sergeyevich, también conocido como Leon Theremin, fue quien lo inventó. El objetivo inicial buscaba emplear ondas de radio como una herramienta moderna para medir algunas características del gas. Sin embargo, su creador prontamente descubrió los sonidos extraños que emitía el invento al acercarse y mover la mano. Su funcionamiento se basa en la manipulación de campos electromagnéticos alrededor de dos antenas. Theremin pudo presentar su instrumento para figuras importantes como Lenin en 1922 y para Einstein en 1927. Pese a su popularidad, tocar y desarrollar melodías con este instrumento es sumamente difícil. En la cultura popular sigue siendo bastante relevante. Fue utilizado por Led Zeppelin en la canción Whole Lotta Love y The Rolling Stones en su álbum psicodélico Her Satanic Majesty Request. En los años 50 y 60 ayudó a ambientar bandas sonoras. En años recientes estuvo presente en la serie animada Los sustos ocultos de Frankelda. El theremin se convierte en el sello sonoro en uno de sus capítulos, aportando una textura inquietante que acompaña su narrativa oscura y mágica. El segundo instrumento es el Crystal Basket, elaborado por el ingeniero Bernard y el escultor François Basket, en Francia. Su finalidad era la ampliación del sonido a través de estructuras complejas. Funciona según el principio de vibración inducida por fricción. Cuando se frotan los dedos humedecidos contra las varillas del vidrio, la fricción genera oscilaciones, es decir, movimientos repetitivos y algunas veces variados dentro de las varillas. Estas vibraciones luego se transfieren a los resonadores que amplifican y dan forma al sonido. Los hermanos Basket son considerados padres de la escultura sonora, ya que a través de sus inventos, instrumentos o esculturas buscaron la conjunción del arte y ciencia, intuición e inmersión, abriendo el campo de estudio y desarrollo de las relaciones entre forma, materia y sonido. Aunque la recurrencia con la que se utiliza este instrumento no es mucha, ha logrado hacerse de un nicho pequeño que define su sonido como una mezcla entre el órgano de iglesia y sintetizadores, resaltando que este es completamente acústico. Aún hay un último instrumento sobre el cual hablar, el hidraulófono. Pertenece a la familia musical del órgano. Consiste en un gran tubo con huecos en la parte superior, a través del cual fluye agua. Las notas son producidas cuando las manos tapan los agujeros. Puede emitir sonido aún debajo del agua. Su inventor es Steve Adam, ingeniero canadiense. El interés por mezclar varias disciplinas y funciones con la música siempre ha estado presente.
Pero aquí lo importante es lo que tú opinas. Cuéntanos, ¿esperabas que arquitectos, científicos o ingenieros diseñaran instrumentos que rompieran los esquemas del sonido tradicional? Y aunque es una vieja relación, siempre nos sigue sorprendiendo estas conexiones entre ciencia, arte y música en particular. Y así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas. Y le recordamos a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.